¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer. Pues definitivamente, aunque no lo quieran reconocer, la oposición está dividida en torno a Xóchitl Gálvez. Cada día crecen más y más las dudas, las inseguridades en torno a esta candidatura. ¿Qué tan viable es para siquiera generar una cantidad de votos adecuados para poder tener una fuerte presencia en el Congreso de la Unión, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores? Porque me parece que ya en la mente de los principales patrones del Frente Amplio por México ya no está en la mira la silla del águila. Los que son realmente claros y sobre todo son realistas, saben perfectamente que esa posibilidad está prácticamente fuera de su alcance. Pero la gran pregunta es si son capaces también de generar una votación que les permita incrementar su número precisamente de representantes populares. Y eso invariablemente va de la mano de la candidata presidencial que tienen en este momento. Leíamos a Luis Carlos Ugalde, por ejemplo, quien fue el operador del fraude electoral en el año 2006, pues de plano empezar a cuestionar ya lo que está sucediendo alrededor de la campaña de Xóchitl Gálvez, que no tiene ningún tipo de avance. Escuchamos también a varios de los corifeos oficiales, como Leo Zuckerman, por ejemplo, como Raimundo Rivapalacio o el propio Sergio Sarmiento, quienes reconocían que la campaña de Xóchitl Gálvez no iba para ningún lado. Tuvo que salir Santiago Krill Miranda a decir, no, perdónenme, nuestras encuestas nos dicen que estamos un dígito, a un dígito de diferencia. Otros más señalando que había que festejar porque hace unos días salió una encuesta que los puso 50 puntos abajo y ahorita los pusieron 30. De verdad, las justificaciones y sobre todo el negacionismo por parte de los integrantes de esta oposición dan cuenta que es una oposición derrotada desde el 2018, cuando no se dieron cuenta, cuando no entendieron la forma como perdieron, el por qué perdieron. Fue muy fácil a partir de ese momento justificarse, pensar que todo se debía a un enojo, a un hartazgo de la ciudadanía en torno al PAN y al PRI y que por eso se había decidido volcar a favor de Andrés Manuel López Obrador. Nunca entendieron lo que significa para millones de mexicanos y de mexicanas ver a uno de los suyos en la silla del águila, ver a esa persona proveniente del sur del país que tiene un tipo de ropa, tiene una forma de vestir, tiene una forma de hablar que es más acorde al mexicano y mexicana de a pie que a la élite, a esa élite que durante muchos años, pero muchos años, fue la que estuvo representada en el poder ejecutivo. Nunca entendieron esa empatía que genera Andrés Manuel López Obrador en millones de personas. Y hay un ejemplo muy claro que yo siempre lo pongo sobre la mesa y si ya lo hice y usted ya lo escuchó, le pido que me disculpe, pero déjeme ponerlo nuevamente para poder ejemplificar. El caso de dos hermanos en Oaxaca que recorrieron kilómetros para otorgarle a Andrés Manuel un retrato hecho por sus propias manos. De eso se trata y eso es lo que no entiende la oposición. ¿Cuándo vamos a ver un gesto de esa naturaleza hacia Xóchitl Gálvez? Xóchitl Gálvez que se para en un barrio común y corriente y de inmediato es repelida, es expulsada, es cuestionada. ¿Cuándo lo vimos con un Vicente Fox Quesada que llegó al poder gracias a una alternancia pactada, pero que se supieron vender como el agente del cambio? ¿Cuándo vimos a Fox recibir ese tipo de muestras de aprecio y de cariño? Mucho menos Felipe Calderón Hinojosa. Enrique Peña Nieto, bueno, era un perfecto producto de la televisión y como tal fue tratado, pero como todo en la televisión, pues es fantasía, es ilusión. Lo mismo era su candidatura. No hay ese entendimiento por parte de la oposición, nunca lo hubo, y entonces se dedicaron a denostar, a denostar, a denostar, a criticar sin ningún tipo de sustento, a esperar que Andrés Manuel López Obrador se cayera por sí solo, a hacer leña del árbol caído en algunos momentos sin poner sobre la mesa el debate de un mejor país, de un plan de gobierno. ¿Por qué? Porque no tienen ideas frescas, porque no tienen ideas nuevas, porque no les interesa cambiar absolutamente nada, porque tampoco pueden hacerlo.
porque todos ellos son hijos del privilegio que durante tantos años gobernó este país y por eso quieren recuperarlo de cualquier manera y de cualquier forma. Su estrategia está llevada por la soberbia, esa soberbia que los lleva a encerrarse en su burbuja y no ver más allá de la misma. Hoy hay un sector ya de la oposición que efectivamente se simbra al ver los números y sobre todo al ver a su candidata que no alcanza a despegar. Porque más allá de que si una encuesta le dé 50 puntos a Sheinbaum, otra 20, otra 30, el punto es cuánto ha crecido en cada una de esas encuestas Xóchitl Gálvez desde que se dio su aparición, se le metió muchísima lana para considerarlo un fenómeno a la fecha. 3 puntos. En cada una de ellas ha crecido 3 puntos. Eso te habla que el fenómeno Xóchitl Gálvez nunca existió y en el mejor de los casos se desinfló prácticamente inmediato. Y vuelvo a lo que les comentaba hace unos días. Lo más grave para la oposición es que no importa quién pongan. Mañana pueden poner a Santiago Krill, pasado a Enrique de la Madrid, a Cuauhtémoc Blanco, a quien usted me diga. Y sin embargo, no van a poder superar el umbral de votos que tienen actualmente, porque el PAN y el PRI son partidos totalmente ya desacreditados. No es una cuestión de estrategia como lo quiere plantear la oposición, es una cuestión de credibilidad. Y esa credibilidad no la tiene hoy por hoy ninguno de los partidos que están apoyando a Xóchitl Gálvez, que por otro lado, efectivamente, tiene un equipo lamentable, lamentable. ¿A quién se le ocurre poner de coordinador a un sujeto que nunca ha ganado nada, que no tiene la mínima capacidad de hacerlo, que vive en su mundo de chocolate, ¿no? Entonces estamos ante un escenario en donde solamente Morena puede meterse el pie y en donde tienen que cuidar este tipo de alianzas que se dan entre Ebrard y Ricardo Monreal, algún tipo de división con Adán Augusto, las decisiones que tome Claudia Sheinbaum en torno a los candidatos, incluyendo un personaje tan deleznable en el sentido de su origen y su representación de intereses como Omar García Harfuch. Entonces me parece que ahí es donde Morena debe de tener mucho cuidado para poder llegar al otro lado de la cancha y poder anotar el gol caminando, porque definitivamente el rival que tienen enfrente no da mucho y no va a dar mucho. Hay algunas voces que me dicen, ¿y qué tal si finalmente Marcelo Ebrard fuera junto con Monreal a la oposición? Seguramente eso incrementaría la contienda y seguramente la cerraría, pero aún así me parece que no le alcanzaría a la oposición tampoco para poder derrotar al movimiento de la Cuarta Transformación con Andrés Manuel López Obrador, que sí o sí va a seguir jugando en la boleta. Como siempre un gusto, como siempre un verdadero, pero verdadero placer.